Imaginen una chistera, una especie de chistera. Y como esos magos baratos se van sacando ocurrencias de la chistera. Una por aquí, otra por allá. Arte de birlibirloque. Pues bien, este es el movimiento antimigración, el movimiento identitario. Una chistera y ocurrencias. Primera ocurrencia del movimiento identitario antimigración. Los inmigrantes, se saca la chistera, la ocurrencia, los inmigrantes quitan el trabajo. Segunda ocurrencia que se va sacando improvisadamente de la chistera, sin ton ni son. Los inmigrantes cobran demasiado paro, están saqueando las arcas de la seguridad social. Tercera ocurrencia que se saca de la chistera. Hay demasiados ilegales, están delinquiendo, están vagueando, vienen aquí a vaguear. Estos argumentos son contradictorios entre sí. Parece no importarle mucho esto a los voceros de la antimigración identitaria. Porque si son ilegales, evidentemente no pueden trabajar. Si están trabajando, no pueden estar saqueando las arcas de la seguridad social y cobrar el paro. Al contrario, al trabajar están cotizando a la seguridad social, están engrosando las arcas de la seguridad social. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que el problema es que quiten el trabajo? ¿O el problema es que cobren el paro? ¿El problema es que sean ilegales y por lo tanto no puedan trabajar y según ellos estén delinquiendo? Que por cierto, al ilegal que delinque le expulsan automáticamente. ¿O el problema es justamente que sean legales porque entonces quitan el trabajo y cobran ayudas? Porque los ilegales no pueden cobrar el paro ni ningún subsidio. Entonces es todo un totum revolutum intentando pescar allí donde se pudiera, ¿no? La pregunta es, ¿este movimiento antimigración identitario, más allá de la chistera, tiene algo de consistencia o es solo chistera? La segunda pregunta, ¿cómo puede ser que una sociedad que se supone informada caiga en la trampa de argumentos chistera? El público al que se dirige este movimiento antimigración es un público predispuesto a la chistera. Claro, ya parten son como forofos, ya tienen un sesgo y les dicen lo que quieren oír, ¿no? Pero nosotros vamos a confiar en la inteligencia del público, no como hace el movimiento antimigración identitario, que además juega con una calculada ambigüedad, nunca va de frente, nunca revela sus verdaderas intenciones. Llama la atención que justamente en Occidente, que es donde aparece este movimiento antimigración identitario, que se hace pasar por víctima. Ese es el eje de su discurso, a lo que iremos ahora, cuando justamente ellos, la oligarquía blanca de Occidente, el gringo, el hombre blanco que habla con lengua de serpiente, como dice la canción de Crae, la oligarquía occidental es la que a día de hoy domina el mundo con su imperialismo y su OTAN. Es esperpéntico, por tanto, que se hagan pasar por víctimas, pero es la jugada de siempre, ¿no? Eso es justamente el fascismo realmente existente, el fascismo que ha existido históricamente y las nuevas formas de fascismo que ahora aparecen. El fascismo que ha imperado, podríamos decir que quizá hubo alguna excepción en D'Annunzio y sus ideas prefascistas, pero ese es otro tema. El 99% del fascismo histórico vigente y el actual con sus rostros, con sus nuevas máscaras bastante pírricas, bastante artificiosas y poco creíbles, ¿no? Comparado con lo que fue, con el factor sorpresa, ahora no engañan a nadie, ¿no? Bueno, el fascismo no es otra cosa que la cachiporra del capital. Dijo José Antonio, temo que nos convirtamos en la cachiporra del capital. Pues siempre ha sido eso y no ha sido otra cosa. No ha sido otra cosa, salvo alguna excepción momentánea. Lenin dijo que confiaba en el primer Mussolini, ¿no? Trotsky, que no es un personaje al que defendamos, todo lo contrario, dijo que prefería un Estado oprimido fascista a un Estado imperialista opresor.
estamos de acuerdo con esa reflexión. Pero al margen de estas precisiones, de estas matizaciones, el fascismo es lo que es, ¿no? Es la cachiporra del capital. Y todos estos movimientos identitarios no son otra cosa que fachas camuflados y además en el peor sentido de la palabra, en el sentido más reaccionario, más cachiporra del capital. Este movimiento anti-inmigración, más allá de la chistera, ¿tiene algún argumento sólido? Porque poco parecen confiar en sus tesis cuando necesitan recurrir a una chistera contradictoria. Necesitan esconder su verdadera motivación. Intentan disimularla, intentan vender que esto va de economía, que esto va de trabajo, que esto va de las arcas de la seguridad social, que esto va de algo securitario, que esto va de delincuencia. Intentan esconder su verdadera motivación. Tan inconfesable es la verdadera motivación del movimiento anti-inmigración identitario. Primero, que necesitan hacerse pasar por víctimas cuando representan a los intereses de una oligarquía que ha creado la cultura ideológica imperante, al menos imperante en Occidente, y necesitan camuflar esto haciéndose pasar por víctimas. Necesitan además camuflar su verdadera motivación, sacando argumentos de la chistera contradictorios que no son la verdadera motivación, sino estratagemas para convencer al personal. El inconfesable argumento a veces sale a la luz y es cuando ellos apelan a que esto va de cultura y de identidad. Pero cuando ya están reconociendo esto, se quitan prácticamente la máscara, porque se les puede hacer entonces la pregunta que reconocerían muchos de ellos: españoles primero, por tanto, españoles primero sería la pregunta. Claro, si dicen que sí, ya se ubican claramente como supremacistas. Si dicen que no, se diluye todo su argumentario en una cosa demasiado light, que no convencería ni a su propia parroquia. Para ellos ha de ser una pregunta incómoda. Es demasiado posicionarse, decir españoles primero, y es demasiado light decir que no. Por tanto, ellos necesitan evitar esta pregunta, y de cara al público al menos necesitan hablar de cuestiones securitarias, económicas, más que de cuestiones identitarias. Pero a veces, y es el núcleo de su discurso y su verdadera motivación, apelan a la identidad, a la cultura, y es ahora, vamos a entrar en eso. Utilizan un argumento estos verdugos, estos victimarios, haciéndose pasar por víctimas, copiando al obrero, copiando a la izquierda y copiando al tercer mundo. Dicen que la globalización es un imperialismo que disuelve las diferencias, que elimina la diversidad, que obliga a los pueblos a adoptar un American Way of Life, que impone una agenda a los pueblos, marcándoles un modo de ser forzado y artificioso que no es el que ellos seguirían naturalmente en su espontaneidad y en su continuidad histórica. Podemos estar totalmente de acuerdo con ese diagnóstico, con esa crítica a la globalización. Todo aquel que no sea liberal ha de secundar esta crítica. De hecho, esta crítica está copiada de los movimientos de liberación nacional del tercer mundo, precisamente contra el imperialismo y la globalización blanca. Este argumento lo copió la nueva derecha a los movimientos de liberación del tercer mundo, y antes que la nueva derecha había copiado este argumento los propios nazis, ¿no?, que hablaban del derecho de autodeterminación de los pueblos, que era un calco, una calcomanía de los movimientos de liberación nacional del tercer mundo, precisamente contra el imperialismo blanco, contra el colonialismo de las oligarquías blancas. Ahora ellos no pueden confesar lo inconfesable, que son un movimiento supremacista al servicio de estas mismas oligarquías, un movimiento que lo que busca es mantener los privilegios y la cultura de las oligarquías autóctonas ante, por un lado, la posibilidad de una revolución obrera y ante, por otro lado, la disolución de esta cultura oligárquica creada por la oligarquía, esta ideología cultural que es la ideología en el mundo blanco.
a lo que ellos llaman cultura o etnicidad, el peligro de que esto sea disuelto, que esto sea disuelto como azucarillo en agua, que esto se disuelva por la inmigración. Bien, ese es el meollo, ¿no? Ese es el meollo de la cuestión, lo identitario-cultural. El diagnóstico es correcto, la globalización es verdad que provoca, que la globalización en el fondo es una extensión, es la fase más extrema y también la más sutil del colonialismo. Es la última fase del colonialismo, es el colonialismo oficializado, el colonialismo convertido en sistema mundo. Es un imperialismo extremo, pero ellos intentan hacerse pasar por víctimas de este proceso y no por lo que son, que es el sujeto de este proceso, el verdugo de este sujeto, de este proceso. El verdugo de este proceso son ellos, son los gringos, son el hombre blanco que habla con lengua de serpiente, es Occidente, es el WASP, es el White Anglo-Saxon Protestant. En España ese papel es el patriciado castellano. Ese es el sujeto de este proceso. Y ellos quieren camuflar, o sea, aciertan en el diagnóstico, yerran completamente en la instrumentalización facciosa del diagnóstico, haciéndose pasar ellos por las víctimas como si no fuera con ellos la cosa, como si esto del imperialismo blanco y de la OTAN y de las guerras en Irak o los colonialismos que hizo Hitler en el mundo eslavo o en África, que también los hizo, igual que Mussolini en Etiopía, como si esto no fuera con ellos, que esto de la globalización es una cosa ajena a las oligarquías blancas. Es esperpéntico que un infundio, que una mentira de semejante ralea pueda ser tomada en serio por alguien, pero es la realidad del movimiento identitario, es el público al que se dirigen. Ya al menos le hemos quitado la máscara. La máscara, por un lado, es apelar a los males de la globalización para hacerse pasar como víctimas. Es cierto que la globalización crea estos males, pero no son ellos las víctimas, sino el verdugo. No nos referimos a la masa occidental, obviamente, sino a las oligarquías blancas y a la ideología de esas oligarquías blancas de las que el movimiento antimigración identitario es cachiporra y punta de lanza. Cachiporra y punta de lanza, mamporreros de esa ideología de las élites oligárquicas imperialistas que son los sujetos y no las víctimas de la globalización. Pues bien, el siguiente paso es mostrar su verdadera motivación. Su verdadera motivación es la de defender esta identidad cultural, este etnicismo identitario que es la cultura no neutra, sino creada por las élites blancas dirigentes y con un poder de siglos a sus espaldas, sobre las espaldas de masas oprimidas de diferente clase, de diferente raza, en el interior y en el exterior. Cabe preguntarse, en primer lugar, sobre esta cultura e identidad que defienden, que aparte es otra falsa ocurrencia sacada a chistera para esconder una motivación todavía más profunda, que es la defensa de las monedas y de la raza, de los linajes oligárquicos que dominan Occidente y de la religión vaticana o protestante que domina Occidente. No se atreven a confesar esto es lo inconfesable. Primero porque en la religión no creen ni siquiera la mayoría de sus seguidores y lo de la raza para ellos es inconfesable, además de que les haría entrar en muchas contradicciones. El materialismo biológico, el racismo biológico ya intentó ser, entre comillas, superado por los nazis, apelando justamente a esta supuesta diversidad cultural que ellos quieren defender, creando, hipostasiando la idea de cultura como si fueran arquetipos junguianos, o lo solar y lo lunar, en el sentido de ébola, etc. Son estratagemas para mantener lo inconfesable en el poder, es decir, el dominio oligárquico de las familias de los amos del cortijo, para mantener el dominio oligárquico de la raza de los amos del cortijo, toda esta suerte de
de mentiras, de ocurrencias sacadas de la chistera para ocultar lo inconfesable y seguir manteniendo la mentira, ¿no? Seguir apeseverados, seguir manteniendo la mentira, seguir manteniendo el chiringuito. Bueno, lo de la identidad cultural, primero que no es algo neutro, no es que la identidad cultural sea una cosa natural como una montaña que espontáneamente se genera por generación espontánea y que es algo del pueblo y en la que no tienen parte alguna las oligarquías. No, las identidades culturales y especialmente en Occidente, son una cosa totalmente, una ideología, en esto acierta el marxismo, una ideología que emana de la estructura de poder de fondo de los que controlan los medios de producción. Una ideología que destilan ellos para dominar de manera opiácea al pueblo. Entonces no es nada neutro. Segundo, creen ellos que existe una identidad cultural en los países occidentales, una única identidad cultural. Solo una. Tercera cosa. ¿Por qué esto es preservable? Es decir, ¿por qué hay que preservar esto? ¿Por qué es un bien en sí mismo? Está muy bien el diagnóstico de ataque a la globalización, falso ataque porque son ellos los victimarios, pero está bien el diagnóstico, pero la siguiente pregunta que cabe plantearse es ¿por qué hay que defender esta cultura WASP, esta cultura blanca occidental? ¿Acaso es un bien en sí mismo? ¿Acaso merece ser defendido? ¿Acaso es inocente para ser defendida? ¿Acaso beneficia? Son preguntas que cabe plantearse. ¿Acaso beneficia a los oprimidos del mundo occidental defender esta cultura hegemónica? Y ahora pasamos al punto más interesante, que es, ellos acusan a la globalización de ser totalitaria, de homologar cortando a todos por un mismo patrón, eliminando la diversidad, las diferencias, haciendo que todo sea un uno todo, en el que se subsumen y se disuelven las identidades y se fuerza a los pueblos a ser de una manera artificial, a ser como no serían si no se esforzara. Esa crítica está muy bien. De hecho, es la crítica que el tercer mundo hizo a Occidente en las luchas de independencia contra el colonialismo, y es la crítica que Bartolomé de las Casas, al que los identitarios anti-inmigración odian, hizo a la conquista de América. Es la crítica que Malcolm X y el movimiento indígena nativo americano hizo a los WASP, hizo al supremacismo blanco en Estados Unidos, y es la crítica que los gitanos han hecho a los payos, es la crítica que los movimientos de reivindicación de lo morisco y de los sefardí, como por ejemplo Blas Infante, han hecho al poder de Tubal, al poder de las oligarquías castellanas viejas que han dominado España y siguen dominándola. Por tanto, es una crítica que viene precisamente de las víctimas del mundo blanco. Cómo ahora el mundo blanco pretende utilizar este lenguaje, colar que ellos son las víctimas. Es como si la oligarquía inglesa se presentara como víctimas del Reino Unido, ¿no? Ese es esperpéntico, ¿no? O como si los WASP estadounidenses se presentaran como víctimas de Estados Unidos. Es esperpéntico, ¿no? Pero esto está calando. Ellos acusan la globalización de una cosa que es lo que son ellos. Ellos dicen que la globalización homogeneiza, homóloga, disuelve las diferencias, elimina la diversidad. Ahora bien, ¿cómo se llaman ellos? Identitarios. No es casual esta denominación, no es casual que se llamen identitarios. Anteriormente, estos son los fachas de toda la vida, son los nazis, los fascistas, son los amos del cortijo, los WASP, el Ku Klux Klan, son la misma gente, la misma amalgama, la extrema derecha, la reacción, la cachiporra del capital, la avanzadilla y la vanguardia mamporrera de los amos del cortijo. Llámalos como quieras, fascistas, ya nos entendemos, todos sabemos lo que son, fachas, fascistas. Utilizarán muchas denominaciones, una amalgama de denominaciones para tapar lo que son. Utilizan una amalgama de denominaciones para tapar